Hola amigas, hola amigos. Anillachu amlakuna walashkuna. Hoy día la Escuela de Lenguas Originarias Taquiay comienza con la preparación para la evaluación de dominio de la lengua indígena u originaria. Como saben, todos los años el Ministerio de Educación, a través del DIGEIDIRA, realiza las evaluaciones oral y escrita. Este año 2021, la evaluación oral se llevará a cabo en todo el país desde el 11 de junio hasta el 23 de junio y la evaluación escrita el 27 de junio. Entonces, vamos a empezar siguiendo el banco de preguntas. El banco de preguntas de los años anteriores. Hay preguntas que son absolutamente obligatorias y fundamentales para empezar el proceso de evaluación. Vamos a empezar entonces con nuestra preparación para la evaluación de dominio de la lengua indígena originaria en quechua huanca o huanca limay, ofrecida por la Escuela de Lenguas Originarias Taquiay. La primera pregunta imprescindible, que viene, por supuesto, escrita en castellano y después adaptada a todas las demás lenguas, a las 48 lenguas oficiales que tiene el Estado peruano, es la siguiente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te sientes? Esta es una pregunta obligatoria de entrada. Vamos a traducirla al huanca y vamos a simular cómo sería, cómo se lleva a cabo la evaluación. Imam Shutiki, Imam Shutiki. Los colores que estamos utilizando son justamente para indicar la equivalencia en el castellano. Ima es el pronombre interrogativo, qué o cuál. M es el sufijo validador, que en ausencia del verbo en una oración, asume el rol del verbo kai, del verbo ser en tercera persona, ya sea singular o plural, dependiendo si la palabra a la que acompaña es singular o es plural. Shuti es nombre, iki es el sufijo de pertenencia, segunda persona. Entonces tenemos allí Imam Shutiki, ¿cuál es tu nombre? Esta es la primera parte de la pregunta 1. Ahora veremos la segunda parte de la pregunta 1. Imanuyam Kayanki, Imanuyam Kayanki, ¿cómo te sientes o cómo estás? Como saben, no se traducen pues palabras, se traduce sentido. Entonces, Imanuyam equivale aproximadamente a cómo. Y Kayanki pertenece al presente progresivo por la presencia del sufijo ya, que es el durativo, que indica la realización del acto, de la acción. Imanuyam Kayanki, ¿cómo te sientes o cómo estás? Ahora vamos a simular la evaluación. Primero será con la voz de una evaluadora y la respuesta correspondiente, y en la segunda parte el evaluador y la respuesta correspondiente. Allinyachun, Allinjam sulpay, Imam Shutiki, yaapa Juanmi Shuti, Imam Yul Shutiki, Juan Alfaro Guamanmi Shuti, Imanuyam Kayanki, Allinjam sulpay. Ahora veremos en el rol de un evaluador. Allinjachun, Ayimyam Sulpai, Imam Shutiki, Elenam Shuti, Imam Yui Shutiki, Elena Quispe León Mi Shuti, Imanuyam Kayanki. Ayimyam Sulpai, Muy bien, hemos visto entonces el primer encuentro y es justamente para el cual está elaborada esta primera pregunta ofrecida por la Escuela de Lenguas Originarias Taquiay. Sulpay, gracias. Hasta la próxima pregunta.